¿Es posible que una antigua profecía esté tomando forma justo delante de nuestros ojos? Lo que G.J. Ávila vio sobre el juicio de Dios en México no fue una simple advertencia, fue un grito profético cargado de urgencia celestial. En aquel tiempo, pocos creyeron. Hoy, los terremotos, la violencia desatada y los desastres naturales parecen confirmar cada palabra. ¿Estamos viviendo lo que él llamó el clamor del juicio? Las piezas comienzan a encajar, y lo que parecía lejano ahora se torna inevitable. Pero hay un detalle en esta revelación que muy pocos han notado. Y justo ahora, más que nunca, necesitamos volver a la oración. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Es un llamado del cielo para que despertemos espiritualmente. Escribe en los comentarios, ora por mí, o el nombre de alguien que necesita un milagro. Vamos a orar juntos por protección, restauración y prosperidad en medio del juicio. La oración es la llave que abre las puertas cerradas y activa lo sobrenatural en tiempos difíciles. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, suscríbete y acompáñanos en esta jornada profética. Cuando se habla de G.J. Ávila, no se está hablando simplemente de un predicador o un evangelista. Se habla de un hombre que, en medio de ayunos profundos y oraciones que atravesaban madrugadas enteras, recibió visiones que, con el paso del tiempo, han comenzado a cumplirse con una exactitud que estremece. Entre esas revelaciones, hubo una que impactó particularmente a quienes la escucharon de su propia boca: la profecía sobre México. No era una advertencia genérica, fue específica, directa, cargada de un peso espiritual que aún hoy resuena en los corazones de quienes la recuerdan. Y afirmó haber visto a México como una tierra marcada por el juicio, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia de una serie de decisiones que habían alejado al país del propósito divino. En su visión, mencionó que el cielo estaba cerrado sobre ciertas regiones mexicanas, que clamores sinceros no estaban subiendo, porque la nación había permitido una mezcla peligrosa entre religiosidad, idolatría y corrupción espiritual. Lo que más le dolía, según testigos cercanos, era que dentro del mismo pueblo cristiano comenzaba a haber tibieza, indiferencia y una pérdida progresiva de temor a Dios. Él describía un escenario sombrío, catástrofes naturales como señales visibles del juicio, pero también algo más profundo, un deterioro espiritual silencioso, casi imperceptible, que iba carcomiendo las raíces de la fe. Dijo que México era una tierra que Dios amaba profundamente, pero que estaba jugando con lo sagrado. Y cuando eso ocurre, el cielo no permanece indiferente. Dios no puede ser burlado, repetía con fuerza, mientras hablaba con lágrimas en los ojos sobre el futuro de esta nación. Una frase que muchos aún recuerdan con escalofríos fue cuando dijo: sobre México vendrá un estruendo. No será solo físico, sino espiritual, y pocos estarán preparados para resistirlo. Esa declaración ha sido motivo de interpretación durante años, pero con los recientes acontecimientos en el país, terremotos, colapsos sociales, aumento de violencia y pérdida de valores, ha recobrado un peso profético inesperado. Es como si sus palabras hubieran estado dormidas y ahora despertaran con fuerza renovada. Pero lo más inquietante de todo no fue solo lo que G.J. vio, sino cómo lo dijo. No lo hizo desde el sensacionalismo o el miedo barato. Lo hizo con una tristeza profunda, como quien ha contemplado algo irreversible pero aún guarda esperanza. Hablaba del juicio, sí, pero también de una posible restauración. Afirmaba que después del quebranto, México podía ver un despertar espiritual sin precedentes, pero que ese renacer solo llegaría si el pueblo se humillaba de verdad. No bastaba con religiosidad, no bastaba con iglesias llenas de gente, pero vacías del espíritu. Por eso, sus palabras aún hoy arden, porque no fue solo una profecía de destrucción, fue un clamor de advertencia con una salida clara: arrepentimiento genuino. A veces, la gente solo recuerda la parte del juicio, pero olvida que G.J. también hablaba del poder del perdón, de la misericordia que Dios extiende incluso en medio del castigo. Su voz no fue una condena, fue un eco del cielo llamando a una nación a volver al altar. Y ahora, tantos años después,
Cuando vemos que los titulares se parecen cada vez más a lo que él describió, no podemos ignorarlo. México está en una encrucijada espiritual, y el eco de esa profecía sigue resonando. Por eso, si llegaste hasta aquí, te invito a escribir en los comentarios: México, vuelve a Dios, o simplemente: estoy orando por mi nación. Que este mensaje no se quede en el aire. Comenta y comparte para que otros también despierten. Y si estas palabras te estremecieron, lo que viene ahora te hará ver la realidad desde otra perspectiva. Porque no se trata solo de lo que G.J. Ávila profetizó, sino de cómo esas palabras están cobrando vida hoy, delante de nosotros. No basta con conocer la profecía, necesitamos discernir sus señales. Y cuando miramos con atención lo que está sucediendo en México, algo se hace evidente. Los cielos están hablando. Entonces observemos juntos las evidencias, porque las señales ya están aquí. Cuando observamos con detenimiento lo que está sucediendo hoy en México, es imposible no sentir un estremecimiento profundo. Lo que G.J. Ávila vio en el espíritu no fueron palabras lanzadas al viento, fueron advertencias cargadas de propósito divino. Y ahora, esas mismas advertencias parecen desarrollarse una tras otra, como capítulos de una historia profética que apenas comienza a revelarse. Desde los desastres naturales que sacuden el país hasta la decadencia moral, que avanza de forma silenciosa pero implacable, todo apunta a que las señales del juicio ya están entre nosotros. En los últimos años, México ha sido epicentro de terremotos devastadores que han dejado cicatrices físicas, pero también espirituales. Muchos vieron solo temblores, pero quienes disciernen espiritualmente entendieron que era más que eso. Era un llamado del cielo, un sacudón divino para despertar a una nación dormida. G.J. habló de ese estruendo. ¿Lo recuerdas? Ese estruendo que no sería solo físico, sino espiritual. Hoy lo vemos reflejado en el caos político, en la inseguridad que paraliza comunidades enteras, en el miedo que se respira en las calles y en una generación entera que ha perdido el norte. Pero hay algo aún más alarmante: la creciente frialdad espiritual dentro de la misma iglesia. La distracción de las redes sociales, la búsqueda de fama incluso en ambientes cristianos, y el amor al dinero han sustituido la pasión por la oración, el ayuno y la santidad. ¿No es esto parte de la misma profecía? No advirtió G.J. que los templos estarían llenos, pero el espíritu se habría ido. Es como si muchas iglesias funcionaran por inercia, sin presencia, sin quebranto, sin urgencia espiritual. Esta es una de las señales más tristes y, a la vez, más peligrosas, porque no hay juicio más grande que aquel que pasa desapercibido. Además, la violencia en aumento, el narcotráfico en expansión y la sangre inocente derramada en tierras mexicanas no son solo temas de noticias, son el reflejo de una batalla espiritual que G.J. también señaló, una lucha entre tinieblas que avanzan y una iglesia que, en muchos casos, ha dejado de interceder. El enemigo no descansa, y lo que vemos en el plano natural es solo una sombra de lo que ya se está librando en el mundo invisible. Y como si esto fuera poco, fenómenos climáticos extremos han comenzado a manifestarse con frecuencia inusual. Sequías en regiones fértiles, tormentas inesperadas, incendios forestales y una sensación colectiva de que algo no está bien. ¿Será que el cielo está hablando y pocos están escuchando? La naturaleza misma parece gemir, como si respondiera a esa voz profética que hace años se levantó desde Puerto Rico y que hoy resuena con más fuerza que nunca en el corazón de México. Muchos han intentado darle explicaciones lógicas a todo esto: cambios climáticos, malas decisiones políticas, fenómenos sociales. Pero quienes conocen las Escrituras, quienes han seguido el mensaje de G.J. Ávila, saben que cuando los cimientos tiemblan, Dios está hablando, no para destruir, sino para llamar, no para condenar, sino para advertir antes de que sea demasiado tarde. Cada noticia, cada titular trágico, cada crisis que se intensifica, podría ser la confirmación viva de una profecía que ya no se puede ignorar. Si tú también sientes que estas señales no son casualidad,
Escribe en los comentarios, yo veo las señales o México necesita despertar. Cuéntame qué está pasando en tu ciudad, si también lo estás notando. Tu voz importa, y este es el momento de hacerla oír. Y si estas señales ya están tan claras, tan visibles, tan presentes en nuestra realidad cotidiana, no podemos quedarnos solo observando lo que sucede afuera, porque lo más peligroso no siempre es lo que vemos con los ojos, sino lo que ocurre en el corazón espiritual de una nación. Y aquí es donde el mensaje de G.J. Ávila se vuelve aún más profundo y urgente, porque él no solo habló de catástrofes externas, habló de algo mucho más grave, la desconexión del pueblo con Dios. Y eso nos lleva directamente a una verdad que no podemos ignorar. Cuando G.J. Ávila hablaba del juicio de Dios, nunca lo hacía como quien anuncia una catástrofe para sembrar miedo. Lo hacía desde la compasión, desde el dolor de alguien que ya había visto, en el espíritu, el precio que una nación paga cuando decide caminar lejos de Dios, porque eso es exactamente lo que él discernió sobre México, un pueblo amado, con un llamado glorioso, pero que había comenzado a vivir como si el cielo no existiera, y eso, espiritualmente hablando, tiene consecuencias. El juicio de Dios no es simplemente una tormenta, un temblor, una crisis. Es el reflejo directo de una desobediencia acumulada, de generaciones enteras que se han apartado de sus principios, sus raíces y su temor reverente al Creador. Gille decía que cuando una nación se llena de religiosidad pero vacía de presencia, lo primero que se va es la sensibilidad espiritual. Se pierde la capacidad de discernir el bien del mal, lo santo de lo profano. La línea se borra. Lo que antes escandalizaba, ahora se celebra. Lo que antes causaba quebranto, ahora se justifica con argumentos modernos. México, según sus palabras, estaba cayendo en esa trampa sutil pero letal, acostumbrarse al pecado, tolerarlo, normalizarlo. Y cada vez que una sociedad cruza ese límite, se activa una respuesta del cielo, no por venganza, sino por misericordia, porque Dios sacude lo que puede ser sacudido, para que permanezca lo eterno. La desobediencia espiritual no siempre empieza con grandes pecados, comienza con pequeñas concesiones, con la pérdida de la oración en casa, con la falta de interés por la palabra, con familias que ya no ayunan, pastores que ya no lloran en el altar, creyentes que asisten a iglesias por costumbre y no por pasión. Gille insistía en que esa tibieza era más peligrosa que cualquier ataque externo, porque una iglesia tibia no puede resistir el juicio que viene. No está equipada, no está alerta, no está en posición. El problema no es solo lo que está pasando fuera de los templos, es lo que está pasando dentro. Hay iglesias que han cambiado el fuego por el entretenimiento, que han sustituido el quebrantamiento por aplausos, que ofrecen motivación en lugar de transformación. Y eso, según Gille, era una de las causas principales por las que México se encontraba bajo una nube de juicio espiritual, porque cuando el altar se contamina, toda la nación sufre. La desobediencia no es solo del gobierno o de las calles, es también, y muchas veces primero, del pueblo que fue llamado a ser luz y sal. Pero lo más impactante es que este tipo de juicio no se manifiesta de inmediato. Es progresivo, silencioso, casi imperceptible. Primero se apaga la voz profética, luego se diluye la convicción, después viene la confusión. Y cuando todo eso ha ocurrido, entonces el juicio se manifiesta en lo visible. Violencia, crisis económica, desastres, división social, sequía espiritual. Gille lo explicó de manera simple pero contundente. Cuando el pueblo deja a Dios, el cielo deja de cubrirlo. Y ese es exactamente el estado espiritual que estamos viendo hoy. No es casualidad, no es solo política, no es solo sociología, es una consecuencia espiritual. Ahora bien, si tú también lo percibes, si sientes que algo se ha roto y que México necesita un retorno urgente a lo sagrado, quiero invitarte a escribir en los comentarios: México, despierta, o yo no quiero ser tibio. Dime si en tu entorno también notas esta desconexión, esta frialdad que se ha instalado poco a poco. Tu voz puede ser parte del clamor que active un despertar.
Y si entendemos que el juicio no viene sin causa, sino como respuesta a una desobediencia espiritual profunda, entonces no podemos ignorar lo que sigue, porque hay mensajes que no fueron revelados a todos, palabras que quedaron en silencio, pero que contienen claves poderosas sobre lo que está ocurriendo hoy. G.J. Ávila no compartió todo lo que vio públicamente. Algunas revelaciones fueron guardadas, apenas susurradas a quienes caminaban muy cerca de él. Y es precisamente ahí donde nos adentramos ahora, en las palabras ocultas de su profecía menos conocida. Hay momentos en que el cielo revela cosas que no están destinadas a ser comprendidas de inmediato. G.J. Ávila fue un hombre que recibió muchas de esas revelaciones en secreto, no porque quisiera esconderlas, sino porque entendía el peso espiritual que cargaban. No todas sus profecías fueron predicadas desde un púlpito ni grabadas para la historia. Algunas fueron susurradas entre lágrimas en habitaciones cerradas, durante madrugadas de intercesión, o compartidas con personas muy cercanas, casi como un legado reservado para los tiempos más oscuros. Una de esas profecías, quizás una de las más delicadas y menos conocidas, hablaba precisamente sobre una etapa futura en la que México sería probado como pocas veces antes. Según testigos de confianza y escritos personales que han circulado entre círculos íntimos de oración, G.J. recibió una visión particularmente fuerte relacionada con un periodo de oscuridad espiritual sobre la nación. En esa visión, veía iglesias apagadas, líderes espirituales confundidos, y una sociedad entregada a una agenda que promovía lo contrario a los principios bíblicos. No era una simple caída moral, era una sustitución total de la verdad por la mentira. Y esa sustitución no vendría de un día para otro, sino a través de una serie de crisis encadenadas que debilitarían la fe de muchos. Él lo describía como una sombra que se extiende lentamente, sin hacer ruido, pero que, cuando cubre todo, ya es tarde para reaccionar. En esa misma revelación, G.J. habló de un éxodo espiritual, multitudes saliendo de templos vacíos, buscando respuestas fuera de lo que antes consideraban sagrado. Y lo más impactante de todo era la expresión que usó para definir ese tiempo: el silencio de Dios. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el pueblo ya no tiene oídos para oír. Esa frase quedó grabada en los pocos que la escucharon, como una alerta para una generación que corre el riesgo de normalizar la ausencia divina. En otras palabras, se refería a un momento en el que los cielos parecerían callar, no porque Dios haya abandonado, sino porque su voz fue ignorada durante demasiado tiempo. Dentro de esa misma visión, también mencionó a una nueva generación que se levantaría en medio del caos. No se trataba de grandes ministerios visibles ni de líderes populares, sino de hombres y mujeres que en secreto estaban siendo preparados en lo oculto. Serían ellos quienes entenderían estas profecías no desde la emoción, sino desde la intimidad. Personas que no buscarían aplausos, sino presencia, que no predicarían por fama, sino por urgencia. Esta parte de la profecía, según quienes la recibieron de su boca, fue dicha con una mezcla de esperanza y quebranto, como si el juicio fuera inevitable, pero también lo fuera el mover de Dios posterior al quebranto. Muchos han intentado buscar registros públicos de esta visión sin éxito, porque fue compartida de forma reservada, casi como una semilla que debía germinar en el tiempo correcto. Sin embargo, al comparar lo que está sucediendo hoy con los fragmentos que han salido a la luz, es difícil no reconocer los paralelos. La frialdad espiritual, la confusión doctrinal, el liderazgo dividido y el pueblo buscando milagros pero sin rendición. Todo parece coincidir con esa sombra que G.J. describió. Y si esa parte se está cumpliendo ahora, ¿qué más dijo que todavía no ha llegado a manifestarse? Lo verdaderamente inquietante es pensar que tal vez estamos viviendo justo en el umbral de esa etapa profetizada, que tal vez esa generación oculta ya está siendo activada, y que el silencio que algunos perciben no es la ausencia de Dios, sino la consecuencia de haber ignorado su voz por demasiado tiempo. Por eso, este mensaje no puede pasar desapercibido, porque lo que viene después de esta sombra
según Gille, marcará un antes y un después en la historia espiritual de toda una nación. Y si estas palabras que estuvieron ocultas por tanto tiempo comienzan ahora a cobrar sentido, es porque el tiempo señalado está más cerca de lo que imaginamos. No es casualidad que justo cuando la oscuridad parece cubrir más áreas, también surjan destellos de un mover espiritual que desafía toda lógica humana, porque en medio del juicio también hay propósito. Y eso nos lleva a algo que pocos esperaban, el rol profético y espiritual que México podría desempeñar en los últimos tiempos. Lo que Gille vio no fue solo destrucción, también vio destino. Aunque muchas de las profecías de Gille Ávila sobre México giraban en torno al juicio, también existía otra dimensión en sus visiones que pocos comentan, el potencial espiritual que esta nación tendría en los últimos tiempos. No se trata solo de una tierra que sería sacudida, sino de un territorio que, después del quebranto, podría convertirse en un epicentro de avivamiento, como pocos han visto. Gille no veía a México solo como un lugar de advertencia, sino como una llama que podía arder con poder si el pueblo se volvía genuinamente a Dios. Esta dualidad, juicio y llamado, es lo que hace que el mensaje sea tan urgente y tan profundo al mismo tiempo. Según personas que caminaron de cerca con él, Gille hablaba de una unción especial reservada para México. Afirmaba que del dolor de esta nación surgiría una generación con autoridad espiritual, una juventud marcada por el fuego de la intercesión, con hambre por lo verdadero y sin deseo de protagonismo. Decía que mientras muchos en otros países se distraerían con luces, plataformas y shows religiosos, México se levantaría en los desiertos, en los montes, en los cuartos de oración, con una voz que haría temblar los cielos, no por fuerza humana, sino por obediencia radical. Lo que él vio no era simplemente una reacción natural ante el sufrimiento, era un diseño profético. Decía que Dios permitiría ciertos eventos, no para destruir, sino para limpiar, que después de la purificación vendría el clamor, y después del clamor, la gloria. Esta visión no encaja con la lógica humana, pero sí con los patrones bíblicos. Dios siempre ha usado naciones quebradas para manifestar su poder, y México, con toda su historia, su mezcla de culturas, su espiritualidad intensa y su profunda sensibilidad al mundo invisible, sería terreno fértil para lo sobrenatural, si decidía rendirse por completo. Gille hablaba también de una conexión entre el derramamiento del espíritu y ciertas regiones específicas del país, lugares donde la adoración rompería estructuras religiosas, donde el arrepentimiento sería tan genuino que sanaría generaciones enteras, y donde se levantarían voces proféticas sin miedo al sistema. En uno de sus mensajes menos difundidos, mencionó que lo que México no pudo hacer en tiempos de comodidad, lo haría en tiempos de necesidad, porque a veces es el quebranto lo que despierta lo eterno dentro del corazón de una nación. Esta parte de la profecía tiene que ser comprendida en su justa medida. No es un mensaje de motivación superficial, no es una promesa de prosperidad sin proceso. Es una advertencia con una salida gloriosa. México no está olvidado por Dios. Al contrario, está en la mira del cielo. Pero esa elección trae consigo una responsabilidad espiritual inmensa. Gille no hablaba de una iglesia famosa, hablaba de una iglesia fiel, no de líderes populares, sino de intercesores ocultos, de madres que oran, de jóvenes que ayunan, de ancianos que lloran por el estado de su país. Decía que allí comenzaría el verdadero cambio. Y ahora, al ver cómo la nación atraviesa momentos críticos, esta palabra cobra un nuevo nivel de urgencia, porque si todo esto está ocurriendo, no es casualidad, es señal de que el tiempo del cumplimiento está más cerca. El fuego está preparado. La pregunta es si habrá quienes estén dispuestos a arder. Si tú crees que México tiene un llamado especial en estos últimos tiempos, escribe en los comentarios, México será luz, o Dios no ha terminado con nosotros. Comparte lo que sientes, lo que ves, lo que estás viviendo en tu ciudad. Este espacio también es un altar donde tu voz puede hacer eco. Y si comprendemos que México
no solo está bajo juicio, sino también bajo un llamado profético que podría transformarlo en una nación encendida por el fuego del Espíritu. Entonces, debemos mirar más profundo aún, porque el juicio no siempre se manifiesta como esperamos. A veces, no llega con truenos ni terremotos, sino en formas mucho más sutiles, pero igualmente devastadoras. Y fue justamente eso lo que Gille Ávila advirtió con fuerza. ¿Cómo se manifiesta realmente el juicio de Dios? ¿Y por qué muchos no logran reconocerlo a tiempo? Cuando se menciona juicio de Dios, muchas personas imaginan imágenes apocalípticas, fuego cayendo del cielo, destrucción masiva, señales en el cielo. Sin embargo, Gille Ávila enseñó algo mucho más profundo, mucho más real y al mismo tiempo más inquietante. El juicio de Dios no siempre llega con estruendo. A veces se instala en silencio, se infiltra en lo cotidiano, se normaliza hasta volverse parte del paisaje. Y esa es precisamente una de sus manifestaciones más peligrosas. Porque cuando la gente no lo percibe, no se arrepiente. Cuando no lo discierne, no reacciona. Y cuando no lo enfrenta con discernimiento, termina aceptando como normal lo que en realidad es un reflejo del abandono espiritual. Gille hablaba con frecuencia de lo que él llamaba el juicio silencioso, una etapa en la que el cielo no responde, no porque Dios haya desaparecido, sino porque su voz fue ignorada por tanto tiempo que se retiró en señal de respeto a la libre decisión del pueblo. En ese contexto, el juicio se manifiesta en forma de confusión. La verdad deja de ser absoluta, y cada uno comienza a caminar según su propio entendimiento. La moral se vuelve relativa, lo santo se ridiculiza, lo profano se aplaude, y lo que antes escandalizaba, ahora se celebra con orgullo. Ese tipo de juicio no necesita terremotos ni plagas. Basta con ver una sociedad donde la corrupción ya no indigna, donde el pecado ya no duele, donde el altar ya no quebranta, donde las oraciones ya no tienen lágrimas. Gille decía que cuando el pueblo de Dios ya no siente carga espiritual, es porque ya está bajo juicio, porque el juicio comienza cuando el Espíritu Santo es contristado, cuando se apaga el fuego, cuando se intercambia lo eterno por lo urgente, cuando se vive de apariencias y no de convicción. Ese es el juicio más temible, el de una iglesia activa por fuera, pero vacía por dentro. En el caso de México, él señalaba que muchas señales ya eran visibles. El crecimiento de la violencia no solo como fenómeno social, sino como resultado espiritual, de puertas abiertas al enemigo. La pérdida de temor a Dios en la educación, en las familias, en los medios. El aumento del esoterismo disfrazado de cultura. Todo esto, decía, no eran simples casualidades, sino consecuencias. Manifestaciones claras de que el juicio no estaba por venir, ya estaba ocurriendo, pero como no venía acompañado de fuego visible, muchos no lo reconocían, y eso, para él, era la tragedia mayor. Lo más doloroso es que el juicio de Dios no es inmediato, es progresivo. Primero se apaga el altar, luego se enfría la fe, después se normaliza el pecado, luego se burlan del profeta, finalmente, el pueblo queda a merced de su propio camino. Gille decía que Dios nunca juzga sin antes advertir, que el juicio es siempre la última etapa, no la primera. Por eso hablaba con urgencia, porque sabía que cuando se manifiesta el juicio total, ya no hay vuelta atrás. Lo que queda es resistencia, remanente y espera. Por eso, el momento de reaccionar no es cuando el juicio explota, sino cuando apenas comienza a asomar en forma de frialdad espiritual, división interna y vacío en el altar. Si al escuchar todo esto algo dentro de ti se movió, si sientes que este mensaje está describiendo lo que tú mismo estás viendo en tu entorno, quiero invitarte a escribir en los comentarios: el juicio ya empezó, o Dios, despiértanos. Dime si estas palabras han confirmado algo que ya sentías. Este espacio es para compartir discernimiento, clamor y verdad sin adornos. Y si ya entendemos que el juicio puede estar ocurriendo sin que muchos lo perciban, entonces es inevitable hacernos una pregunta crucial: ¿y qué viene después de esto?
porque las profecías de G.J. Ávila no terminaban en el juicio, sino que apuntaban a una serie de eventos conectados, como piezas de un rompecabezas divino que se están armando en nuestros días. Y ahora, lo que está en juego no es solo el destino de una nación, sino la preparación espiritual de quienes aún pueden escuchar la voz de Dios. Cuando G.J. Ávila hablaba del futuro, no lo hacía como quien lanza suposiciones o teorías, sino como alguien que ya había visto, en lo profundo del espíritu, las etapas que vendrían después del juicio. Y lo más impactante de su mensaje es que lo que venía después no era necesariamente calma o restauración inmediata. Al contrario, hablaba de un tiempo de filtración espiritual, de separación, de definición. Decía que una vez que el juicio comenzara a manifestarse, Dios permitiría una temporada de decisiones irreversibles, no decisiones políticas ni sociales, sino espirituales y personales. Un momento donde cada creyente tendría que elegir entre la comodidad y la verdad, entre la popularidad y la pureza, entre la multitud y la cruz. G.J. explicaba que, tras el sacudimiento, vendría lo que él llamaba el cruce de caminos profético, un punto en el que ya no se podría jugar a medias, un tiempo donde la gracia seguiría estando disponible, pero solo para aquellos dispuestos a rendirse completamente. Ya no se trataría de quienes asisten a iglesias, sino de quienes se convierten en altares vivientes. De hecho, aseguraba que muchos que hoy son visibles desaparecerían espiritualmente, mientras otros, que nadie conoce, comenzarían a brillar con una luz inconfundible, porque el plan de Dios no es rehabilitar estructuras viejas, sino levantar templos vivos, personas marcadas por el fuego del Espíritu, sin doblez, sin ambición, sin mezcla. Según sus palabras, ese tiempo posterior al juicio no sería menos desafiante. Sería un tiempo donde la fe sería probada en lo íntimo, donde el discernimiento sería más necesario que nunca, porque la confusión no disminuiría de inmediato, al contrario, se intensificaría. Muchos mensajes circularían, muchas voces se levantarían, y no todas vendrían de Dios. Él decía que el enemigo intentaría camuflarse incluso dentro del lenguaje profético, con palabras bien estructuradas pero vacías de presencia. Por eso, advertía que solo los que hayan cultivado intimidad verdadera con Dios podrán distinguir lo auténtico de lo falso. Y eso, decía, no se consigue de un día para otro, sino con rodillas gastadas y corazones rendidos. También mencionaba que en este tiempo México tendría una oportunidad única, no porque fuera mejor que otras naciones, sino porque el quebranto lo habría preparado, que de las cenizas del juicio surgirían intercesores con autoridad, pastores sin temor, jóvenes con visión celestial y familias que restaurarían los altares en sus hogares, pero advertía que ese mover sería perseguido, que lo verdadero siempre incomoda a los sistemas, que el avivamiento auténtico no nace en escenarios, sino en lugares ocultos donde nadie aplaude, pero el cielo responde. En sus últimos años, G.J. comenzó a hablar con más frecuencia de una urgencia invisible, como si supiera que el reloj profético se había acelerado. Decía que los que no despierten ahora, posiblemente no lo hagan después, que los tibios ya no soportarían el calor de la batalla espiritual, que el Espíritu de Dios está buscando corazones donde habitar, pero no forzará su entrada, que viene una separación, no por religiosidad, sino por propósito, que habrá una línea espiritual tan clara, que no se podrá ocultar de qué lado está cada quien. Ese escenario, aunque desafiante, no es sin esperanza, porque donde abunda la oscuridad, también puede desbordarse la gloria, pero solo para los que estén listos. Y no se trata de estar listo emocionalmente, sino espiritualmente. No es cuestión de saber más, sino de rendirse más. Por eso, la gran pregunta que resuena hoy con fuerza es esta: ¿estamos verdaderamente preparados para lo que viene después del juicio? ¿O simplemente estamos sobreviviendo, esperando que todo pase? Porque lo que viene no será suave, pero sí glorioso, para los que estén posicionados correctamente. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti te impulsó a permanecer,
a escuchar, a discernir. Porque este no fue un video cualquiera, fue un llamado profético. Y ahora queremos saber, ¿cómo tocó esta palabra tu corazón? ¿Hubo algo que encendió tu espíritu, que te hizo ver con otros ojos lo que está sucediendo a tu alrededor? Te invitamos a escribir en los comentarios: sentí la voz de Dios en este video. No tengas miedo de compartir lo que esta palabra provocó en ti. Tu testimonio puede ser la confirmación que otro necesita leer. Este espacio no es solo informativo, es un altar digital donde el Espíritu de Dios sigue hablando, despertando, confrontando y restaurando. Si esta palabra te estremeció, suscríbete ahora mismo para no perderte ningún mensaje más. Cada video que publicamos tiene una asignación divina: despertar corazones dormidos y preparar a una generación para lo que está por venir. Dale like si sientes que este contenido debe alcanzar a más personas. Con tu apoyo, esta misión se expande y llega a lugares donde la voz profética aún no ha sido oída. Y no te vayas aún. El próximo video ya está en tu pantalla, esperando por ti. Es la continuación de este mover, una pieza más en el rompecabezas espiritual que estamos revelando juntos. Haz clic y sigue en este viaje de revelación, despertar y preparación. Que el Señor te bendiga, con discernimiento, fuego y una nueva pasión por su presencia. Nos vemos en el próximo video.